Bueno, la intención de hoy es ponernos un poquito más formales, ¿no? Y contarles sobre los contenidos de la biotransformación que se inicia el 13 de octubre. Así que podemos esperar un cachitín mientras se van sumando y luego les vamos a contar, bueno, esto que nos tiene tan entusiasmados desde abril más o menos, desde marzo. Bien. Álvaro. No, estaba mirando que medio se interrumpió la transmisión, pero ahí se conectó de nuevo. Ah, genial. Ya tenemos 8 personas. Así que bueno, mientras se van sumando. Vamos empezando a contarles un poquito también qué vamos a estar compartiendo hoy. Vamos a ver un poco los contenidos, las distintas fases, etapas en las que está dividida la biotransformación lógica, cuáles son un poco los objetivos o cuál es el aporte de cada una de las fases. Así que bueno, vamos a estar con eso y también contándoles un poco de qué se trata esta contención que hay del proceso personal que sabemos que se despliega en cada una de las biotransformación lógicas, sobre todo porque esa incorporación de contenido o la manera en que se va procesando ese contenido pone de manifiesto procesos personales y estructuras que muchas veces se traen de mucho tiempo atrás y bueno, y se da esa inestabilidad, una nueva estabilidad, un nuevo orden, y a partir de ese nuevo orden una nueva mirada hacia la realidad, ¿no? Así es, Emma, y que eso, bueno, deja como fruto final una profunda transformación, ¿no? En la percepción y por lo tanto en la forma de vincularse con el entorno, con el ambiente, con la realidad toda. Buenísimo. Creo que ya estamos como para abrir un poquito más. Bueno. A mí se me entrecortó. Está bueno que si se escucha mal, si ven que se escucha mal, que lo pongan ahí en los comentarios. O tal vez eso es mi señal. Buenísimo. Bárbaro. ¿Arrancamos entonces? Sí, sí, claro. Vamos. Dale. Bueno, la estructura general de la biotransformación lógica está hecha en 7 fases. Pero hemos, de alguna manera, para referenciar esto de camino al cero, hemos puesto un orden decreciente entre las distintas fases. Entonces se arranca por la fase 6 y se continúa por la 5, la 4, la 3, la 2, la 1 y la última fase de la biotransformación lógica es la fase C, que justamente es la fase de aplicación de todo lo que se transitó en las fases anteriores. Así que bueno, es un poco esto del camino al cero, ¿no? De poder reconocer ese punto cero o ese aspecto desde el cual se genera toda transformación en la manera de ver la realidad, en la manera de vernos a nosotros mismos. Así que esa es la estructura general y bueno, ahora les vamos a contar un poquito cada una de esas fases en qué consiste. Está bueno también el término, explicar un poquito el término capacitación, ¿no? ¿Por qué hablamos de capacitación? Van a ver que los que participen, ¿no?, en la biotransformación lógica, lo primero que van a escuchar que, desde nuestra perspectiva, un conflicto es una situación para la cual yo creo no tener capacidad para responder, ¿no? Entonces, lo que vamos a ir desarrollando es empezar a ver que en realidad
tenemos esa capacidad, solamente que como la tenemos trasladado a diferentes situaciones de nuestra vida, creemos que no tenemos esa capacidad. Entonces, la capacitación está relacionada con eso, ¿no? No porque el que va a hacer el que va a hacer el curso no está capacitado, sino que se va a ser consciente de sus capacidades. Ujú. Y va a también poder entrenarlas o ponerlas en juego a lo largo de todo el proceso. Entonces va a poder desafiarse a sí mismo, ¿no? O sea, si hay algo que tiene esta propuesta, es que invita al autodesafío, al autoaprendizaje, al autorreconocimiento, ¿eh? Y esto realmente es como la lógica inversa, ¿no? Al aprendizaje al que estamos acostumbrados o al dispositivo educativo tradicional, ¿no? Acá somos desafiados todos y todos nos involucramos con una instancia de autoaprendizaje y luego de autodesafío, ¿no? Vamos a buscar por nosotros mismos cuál es el desafío que nos va a permitir visibilizar los recursos y entonces entrenar las capacidades hasta que accedamos la desarrollemos en una nueva habilidad, ¿no? De eso se trata el concepto de capacitación al que hacemos referencia. Así que buenísimo que lo hayas traído, Mauri. Buenísimo. ¿Y de qué se va a tratar la primera fase, que sería la última, ¿no? Que sería la fase 6, ¿no? Como decía Emma, empezamos de manera decreciente. ¿Qué es lo que vamos a, en dónde nos vamos a meter en esa primera etapa? Vamos a ir directamente a un proceso de autoindagación. A empezar a abrir las percepciones que traen los que están haciendo la capacitación, para empezar a desarmar de qué se trata esa percepción, y a través de un proceso de autoindagación empezar a profundizar y ver cómo se fue armando, ¿no? Esa estructura, que hace que vean una determinada situación como conflictiva. Sí, de alguna manera esa primera fase es una fase donde todavía no empezamos a compartir nosotros o a emitir contenidos, sino es un poco una fase para ver dónde cada uno está, de qué estructuras viene, de qué se ha tratado su vida hasta este momento, y sobre todo cómo gestiona, qué tendencias tiene a gestionar los elementos de la realidad, lo que va ocurriendo en su ambiente, en su contexto, y empezar a reconocer esos automatismos o esas maneras a veces no tan miradas, no tan conscientes de cómo se gestionan esos elementos. Entonces es una primer fase como para ver dónde cada uno está. Y a partir de donde cada uno empieza a encontrarse que está, empezamos a mirar las primeras estructuras de aquello que recién explicaba Mauri, que es lo que llamamos conflicto, ¿no? ¿Y qué me activa ese conflicto? ¿Qué historia hay antes? ¿Qué manera tengo de interpretar? ¿Cómo se han constituido esos mecanismos de percepción o ese aparato psíquico? Y también incluso qué respaldos le está brindando la biología, aquello que llamamos síntomas y enfermedades, a cada uno. Y bueno, es como el punto de partida de ese camino decreciente que les contábamos recién. También haciendo un poquito de alusión al factor numérico, ¿no? Como fase 6, es como una especie de mapeo, ¿sí? De las posibilidades o del campo de posibilidades que se están expresando desde la estructura que cada uno porta, ¿no? Entonces, esta primera instancia de mapeo requiere de una total implicancia ya y compromiso del alumno en esta fase, que va a estar acompañado por los moderadores además, porque es una fase donde no estamos viendo la estructura directamente, pero estamos conociendo cómo la estructura que uno porta se expresa, se manifiesta, ¿no? Es todos los elementos que están a la vista
y construimos un mapa con eso, para luego dar inicio a lo que va a ser el viaje mismo de la biotransformación, para sumergirnos y comprender ya el sentido pleno de esas manifestaciones. Nos vamos a meter en la estructura más lógica, digamos, en el aspecto negativo o en el aspecto más inconsciente de todo eso que está expresado, y que en general el alumno lo trae como algo incómodo, como algo que ya no quiere más, como algo que no entiende, ¿no? Y bueno, de eso se trata esta fase 6 también. Son como las posibilidades que están siendo expresadas del diseño que cada uno porta, ¿no? Uno está enchufado a un campo de posibilidades que ya está predeterminado. Y esta fase se ocupa de brindar un mapa preciso sobre eso. Bien, y bueno, si quieren pasamos a lo que sería la fase 5. En la fase 5 vamos a meternos dentro de las estructuras biológicas, ¿no? Acá ya la referencia en lo que es lo biológico tiene que ver con los descubrimientos del Dr. Hammer, ¿no? Y las 5 leyes biológicas, así que nos vamos a meter de manera profunda en los descubrimientos de Hammer y ver y empezar a reconocer ese respaldo que nos presta la biología cuando en nuestra psique percibimos que no tenemos capacidad para responder ante una situación, ¿no? Entonces vamos a ver lo que son los programas biológicos, ¿no? Que comúnmente se conocen como síntomas de enfermedades, pero ya sabemos desde esta mirada que son programas biológicos que vienen a respaldarnos ante una percepción que siento que no puedo con eso, que no tengo capacidad para enfrentar esa situación. Así que nos metemos profundo en cada uno de estos programas biológicos. Bueno, también en esta fase compartimos una mirada bastante renovada, bastante resignificada de todas estas leyes biológicas que descubre Hammer, como decía Mauri recién, porque empezamos un entrelazado de esas leyes biológicas con aspectos que trascienden también esas leyes. Los vamos a empezar a ver cuál es la interacción entre el individuo y el ambiente, y también cómo se conforma ese ambiente, eso que de alguna manera cada uno de nosotros llama la propia realidad, ¿no? Y además vamos a ver cuál es la interacción que tienen estos programas biológicos con el aparato psíquico de la persona. En esa interacción vamos a descubrir, como decía Mauri recién, que lo que conocemos como síntomas y enfermedades, en realidad, lejos de la mirada actual, donde se ve a la enfermedad como algo a quitarnos de encima, algo a sanar o algo a corregir, empezamos a ver en esas interacciones entre ambiente, aparato psíquico y organismo o cuerpo biológico, que en realidad la enfermedad es un respaldo, ¿sí? Es un recurso que nos brinda nuestra propia evolución para permitirnos ponernos a la altura de los desafíos que el ambiente nos trae, cuando todavía esa capacidad de respuesta no está madura desde nuestra psique. Entonces va a ser un reconocimiento de esos programas biológicos, de su función, del detalle en relación a cada tejido, a cada uno de los órganos, cuál es el rol de los microorganismos, y un poco resignificar esta mirada tan innovadora que nos presta Hammer hacia los síntomas y enfermedades. Es tan innovadora que incluso puede considerarse no solo una nueva rama o una terapia alternativa, sino un nuevo paradigma biológico, y dentro de lo biológico incluimos también a un nuevo paradigma médico, ¿no? Así que bueno, en resumidas palabras, ¿sí? Esa es la fase 5. Y bueno, pasamos a la fase 4. O sea, ahí Vale, ¿querés charlar de la fase 4 un poco? Así seguimos un poco este orden. La fase 4 es la fase de la percepción, donde abordamos el estudio de las estructuras espaciotemporales de la percepción, ¿sí? Entonces, una vez que
que ya tomamos un poquito de aire en la fase 5 y comprendemos de qué manera la biología nos respalda en el proceso mismo de evolución que es la vida, podemos profundizar un poquito más y empezar a comprender cómo es que percibimos lo que percibimos, ¿no? Y que esta forma acotada o recortada o filtrada que tenemos de la realidad tiene un propósito dentro de sistemas de información mucho más extensos, mucho más amplios. En tanto estamos incluidos en una estructura de desdoblamiento, digamos, comprendemos que tiene una finalidad, tiene pleno sentido percibir la realidad de manera filtrada y recortada, y también tiene sentido este reporte, ¿no?, que vamos a empezar a emitir una vez que somos conscientes de los sistemas en los que estamos implicados, ¿no? Entonces, vamos a incorporar nociones que tienen que ver con la estructura lógica que opera en nuestras diferentes dimensiones, y vamos a poder abrirnos al diálogo entre todas esas estructuras internas, ¿no?, que nos componen. Bien, si bien en la fase 5 descubrimos que se activa un programa biológico cuando percibo que no tengo la capacidad de gestión, ¿no?, ante lo que me presenta el ambiente, ¿no? Como decía Emma, en esta fase vamos a ver cómo se construyó esa percepción. Entonces vamos a ver cuáles son todos los elementos que hacen que yo perciba eso como lo estoy percibiendo. Y también me va a ayudar a reconocer que hay una limitación generalmente en lo que estoy percibiendo. Entonces yo voy a ver algo como conflicto, no porque eso en realidad sea conflicto, sino porque mi capacidad de percibirlo de una manera más amplia está como acotado. Entonces, a través de esta fase vamos a reconocer esa estructura y vamos a empezar a abrirnos a una actualización de esa percepción. Entonces, vamos a aprovechar el conflicto como desafío de actualización, ¿no? O sea, para la generación de conciencia. Muy bien, y ahí que habla Mauri justo de la actualización. Bueno, podemos preguntarnos la actualización de qué, ¿no? Y ahí es donde viene todo el desarrollo de la fase 3, ¿no? ¿Estamos en la 3 o en la 4? La 3. Ahora la 3. En la fase 3 vamos a ver la dinámica de interacción y la estructura interna de los diseños. Aquello que llamamos diseños son de alguna manera los distintos automatismos o los distintos programas que se ponen en juego para poder tener una referencia de lo que ocurre a nuestro alrededor, ¿no? Uno tiene un vínculo con los elementos de la realidad a través de distintos filtros o de distintos significados que le atribuye a cada uno de esos elementos. Esos significados son muchas veces heredados o muchas veces están anclados a ciertos momentos de nuestra propia vida e incluso de la vida de quienes nos antecedieron, ¿sí?, de nuestros ancestros. Entonces, en esta fase lo que vamos a mirar es primero cómo funcionan esos sistemas de los cuales nosotros somos elementos también y formamos parte, y qué interacción tienen esos sistemas con nosotros y cómo se va generando la caducidad de un diseño y luego la actualización a través del reconocimiento de la estructura instalada. Entonces es una fase donde vamos a ir viendo eso, primero las estructuras, cómo se conforman, qué influencia tienen sobre nosotros y qué aspectos internos son los que permiten el trascender ese diseño cuando queda limitado o cuando caduca, ¿sí? Bien. También en esta fase, ¿no?, que trata sobre los diseños, ¿no?, ya sea los diseños gestacionales como los diseños genealógicos, vamos a ver que esos diseños también interactúan con lo que es el diseño de la Tierra, ¿no? Inclusive la Tierra
dentro de lo que es un diseño que tiene que ver con el sistema solar, ¿no? La pertenencia a una estructura familiar, pero también la pertenencia a una especie, también la pertenencia a un planeta y a un sistema, y cómo todo eso está en interacción, ¿no? Bueno, ahí buenísimo esto que mencionas, Mauri, porque acceder a la comprensión de cómo funcionan todos esos campos de información y de existencia y no existencia, nos da luego la entrada a lo que va a ser la fase 2, que es la fase del campo de realidad, donde podemos comprender con mucha mayor nitidez y claridad cómo se dan las mecánicas de la manifestación, cómo es que lo que conocemos como el universo expresado se manifiesta, ¿sí? Y entonces empezamos a comprender cómo todas esas estructuras forman parte de un gran sistema de comunicación, ¿sí? Y ese gran sistema de comunicación da lugar a lo que nosotros percibimos como la realidad, ¿no? También en esa etapa vemos dentro de las distintas dinámicas de la manifestación cómo nos armamos un conflicto. Vamos a ver la estructura específica de los elementos necesarios para que nos armemos, a través de nuestra percepción y nuestra interpretación de la realidad, un conflicto. Y vamos a empezar a ver un mapa que constituye a cualquier conflicto que un ser humano pueda tener, ¿sí? Entonces, en esas distintas etapas o fases que vamos transitando, son fases de aprendizaje y fases evolutivas, podemos detectar también en nuestra vida particular y personal dónde nos encontramos respecto de la generación o el incremento de cualquiera de nuestras capacidades de respuesta. Acá es donde retomamos un poco esta noción que vemos en la primera fase, la fase 6, y también en parte la fase 5, porque hemos descubierto que hay una correlación entre la segunda ley biológica de Hammer, que es aquella que muestra las fases de un programa biológico. También lo hemos descubierto que ocurren estas mismas etapas o estas mismas fases en toda situación donde somos desafiados desde el ambiente. Ese desafío que por lo general interpretamos como conflicto tiene la intención y el sentido de que podamos descubrir dónde estamos y dónde no estamos en la generación de una capacidad o más de una capacidad, y en la transformación de esa capacidad en habilidad o de ese recurso en capacidad. Y todo ese tránsito tiene fases y tiene una estructura muy precisa, y permite una gestión de esas instancias de desafío que con el tiempo se va haciendo muy fluida, muy detallada, y que nos permite acelerar muchos de los procesos que la realidad nos invita a llevar a cabo, ¿no? Y acá se presenta uno de los principales aportes, ¿no? de Camino al Cero, y la diferenciación por ahí de otras corrientes, ¿no? Donde generalmente se ve un conflicto como algo a eliminar, ¿no? Voy a buscar atrás en el pasado qué es lo que me genera el conflicto para no tener más el conflicto, ni tener una repetición y sacarme la carga de encima. Acá en esta fase se ve bien claro la diferencia, que desde nuestra mirada, eso que llamamos conflicto es un desafío que me está invitando a desarrollar o a poner en juego una capacidad y transformarla en una habilidad de conciencia. Entonces, más allá de querer no tener conflictos o querer resolverlos, estamos viendo acá en esta fase la importancia de tomar eso como desafío para desarrollar una capacidad. Y es una lógica completamente inversa a lo que comúnmente se conoce como resolución de conflicto. Entonces, bueno, esta fase es un desarrollo muy particular de Camino al Cero que marca una gran diferencia. Sí, como decía Manuel, está como muy sincronizada esta fase con esa fase 6, ¿sí? Porque hablábamos en la fase 6 hacemos un mapeo de todas esas posibilidades que se están jugando en relación a nuestra propia configuración.
ya en esta fase estamos en la capacidad de comprender cómo se configura ese campo de realidad que estamos habitando, y empezamos a entender que no solo la biología nos estaba respaldando, el campo de realidad mismo nos está acompasando en nuestro proceso de incremento de la conciencia, de expansión de la conciencia. Entonces, no hay ningún hecho al cual oponerse, digamos, sino que hay una situación, un contexto al cual nosotros poder integrarnos como un elemento ya consciente, ¿no? No como un oponente o como un ente que quiere controlar, ¿no? Acá es también donde abrimos el tema de las constelaciones cerebrales, que, bueno, que también nos permiten comprender cómo a través de la mecánica de la manifestación y del pulso, que está determinado por esta segunda ley biológica, ¿sí? Bueno, hace que esté en una correlación con nuestro comportamiento, nuestra forma de dialogar con el contexto, ¿no? Cómo nuestro cerebro ahí configura todo el tiempo también posibilidades de abordaje y de integración de la realidad. Bien. Sí, como decía Vale, ya en la fase 1 es donde ya empezamos a meternos dentro de lo que se conoce comúnmente como las constelaciones cerebrales, que tiene que ver con en poder entender nuestro comportamiento, ¿no? Que está sostenido muchas veces por diferentes traumas que hemos vivido, que hacen que nosotros veamos la vida de una determinada manera, ¿no? Y tengamos un determinado comportamiento. Así que en esta fase nos metemos dentro de ese aspecto de la psique que hace que se modifique nuestro comportamiento en relación a la adaptación a un entorno. También lo que ocurre con la mirada que compartimos de las constelaciones cerebrales es que es una mirada que busca trascender la patologización del comportamiento humano. Todo comportamiento que se sale de la normalidad, que se sale del estereotipo, de alguna manera ha sido patologizado o ha sido puesto como algo anormal, ¿no? Entonces buscamos reconocer en esta fase que cada uno de nosotros tiene una personalidad, y esa personalidad está conformada por todo el conjunto de conductas y comportamientos, esa manera de ser que le decimos, muy importante tanto en lo individual como en lo grupal, como en la genealogía o en los distintos grupos de los que formamos parte. También vamos a hacer un análisis ahí de las dinámicas territoriales y cómo se dan o se ponen en juego en los grupos las distintas jerarquías y cómo todo eso tiene una influencia fundamental también en relación a que si un síntoma es un respaldo, un cambio en la conducta y en el comportamiento, también lo es. ¿Sí? Es una manera de brindarnos más posibilidades de supervivencia, si uno lo mira desde lo biológico, y más posibilidades de conciencia si uno lo mira desde la diversidad de las conductas y el comportamiento que cada uno de nosotros tenemos. Es como una configuración neurológica única en cada ser humano, y esa configuración para nosotros tiene un sentido, una función, y esa función se puede poner muy a la vista cuando uno comprende la relación que hay entre nuestra conducta y el comportamiento y nuestro entorno, ¿no? Lo que hubo siempre y lo que hay hoy en día a nuestro alrededor. Bien, y bueno, y ya llegando a la última fase, ¿no? La fase 0, en esta fase ya venimos en un recorrido de deconstrucción de todos los modelos psíquicos que traíamos, de cómo entendíamos la biología, y en ese proceso de deconstrucción llegamos al 0, ¿no? Y el 0, si bien es un número que no tiene cantidad, tiene acceso a todas las cantidades, o tiene acceso a todas las posibilidades, ¿no? Entonces, en esta fase es donde vamos a compartir diferentes herramientas, ¿no? de autoabordaje, ¿no? Para poder meterse dentro de eso que hemos deconstruido y poder actualizar esa percepción, ¿no? Así que esta fase es como ese reciclar, ¿no? Y volver a dar un significado a la estructura que hacía que veamos las cosas como las estábamos viendo, ¿no?
Bueno, muy bien. Ahí estaba mirando justo en el chat que había una pregunta que decía, ¿se trabaja un solo conflicto durante el curso o todos los conflictos que una persona puede llegar a tener? ¿Sí? Lo que nosotros compartimos en el curso es vamos a partir desde un síntoma o un conflicto particular, pero estamos brindándole además a la persona la llave que le permite abrir y reconocer la estructura de cualquier conflicto, no solo propio, sino de las personas a su alrededor. Estamos brindando estructura espacio-temporal pura. Entonces, como todo conflicto es una estructura espacio-temporal, cuando uno empieza a reconocer en la estructura de las vivencias, de cómo me vinculo yo con mi ambiente, cómo me vinculo con los otros y cómo me vinculo conmigo mismo, es una llave maestra, ¿sí? Es una llave que te permite luego aplicar eso que aplicaste a un solo conflicto a cualquier otro conflicto que tengas o hayas tenido. Y justamente lo que cambia ahí es que dejas de verlo como conflicto. Entonces, de alguna manera es un abordaje universal, digamos. No porque vayamos a estar mirando cada conflicto que la persona tenga o haya tenido, sino es que le vamos a permitir acceder a esa estructura de cualquier conflicto que se esté viendo, ¿no? Con la integración y con el tiempo se va a poder aplicar o se va a poder aprender a usar esta herramienta universal que, bueno, hoy la realidad nos está mostrando, está expresando a través nuestro, ¿no? Así que bueno, chicos. El desafío mayor de esta fase 0 es el de desarrollar la capacidad de ser un ser autónomo en la gestión de su propia expansión de conciencia. Ese es el gran desafío de esta fase 0. Es asumir que si hubiera un maestro, la única posibilidad y el único lugar que hay para ese maestro es el de uno mismo, ¿sí? O sea, es el torsionar este modelo donde está el terapeuta, el gurú, el sabio, o sea, el guía espiritual. O sea, esta fase 0 es el vuelco total de esa estructura. Es una invitación profunda a desvalidar las estructuras que nos operan, ¿sí? Para asumir por nosotros mismos el mando de nuestra propia expansión. Es como, no hay quien nos guíe más que nosotros mismos en autorreferencia. Es un camino hacia la autonomía, como dije al principio, hacia la autorreferencia, hacia la autogestión, hacia el autodesafío, hacia el autoaprendizaje, hacia, ¿no? Es eso, independencia total y madurez total. Es una invitación absoluta a la madurez. Eso es la fase 0. Por eso es una cuenta regresiva, porque primero nos desarmamos, ¿sí? Y luego iniciamos el camino fundando autorreferencia. Es un curso o es una capacitación que brinda justamente lo primero que compartía Mauri, que brinda soberanía biológica, ¿sí? Conocimiento detallado de cómo funcionan los programas biológicos, una soberanía psíquica, porque nos permite comprender cómo opera ese aparato psíquico a través de las distintas estructuras y filtros de percepción, y también una soberanía conflictual, porque de alguna manera nos permite comprender esto que decíamos recién, la estructura de todo conflicto humano. Nosotros somos partícipes activos en esas situaciones que llamamos conflicto. No es que me agarró la vida y tuve un conflicto o me pasó tal cosa, sino que uno también se asume partícipe activo de esa dinámica entre nosotros y todo lo que nos rodea, ¿no? Así que es una capacitación muy completa que abarca, creemos nosotros, los aspectos más importantes de lo que constituye a un ser humano y esa madurez que nombraba recién Vale, esa autonomía, esa autogestión, tiene el mayor rédito que puede tener una persona, que es
una enorme soberanía sobre sí mismo y una gran libertad. Se acceden a márgenes de libertad muy grandes, se acceden a posibilidades que uno, dentro de la limitación de su diseño, no podía ni siquiera imaginar. Así que bueno, es una gran invitación, me parece. Bueno, para los que tengan ganas de un acompasamiento un poquito más, un feedback más en vivo, más en directo, les contamos que mañana a las 16 horas va a estar Paola Carrara, que es una de las moderadoras y acompañantes del proceso de cada uno de los alumnos, va a estar brindando a través de una sala de Zoom, ¿sí?, una charla de presentación y bienvenida para todos aquellos que ya están inscriptos en la BTL y para todos aquellos que por ahí están dudosos o tienen ganas de preguntar algo más en directo. Paola les va a estar contando bueno, de qué se trata esto, ¿sí?, respondiendo sus preguntas en directo. Les dejamos acá en los enlaces toda la información para que accedan a esa reunión. Bien, sí, en la descripción de este video van a tener ahí el teléfono de Nancy, que es quien les va a pasar el ID para ingresar a esa sala de Zoom y todo lo que necesitan saber sobre ese encuentro de mañana, que es realmente altamente recomendable. Paola ha logrado hacer una síntesis y ha logrado transmitir con mucha claridad la esencia de esta biotransformación lógica. Así que bueno, invitamos a todos, no solo a los que quieran interesarse en eso, sino también a los que quieran tener una síntesis de lo que es hoy en día la biotransformación. Bueno, gracias a un todos. saludo y bueno, nos veremos por este mismo medio la semana que viene, donde ya tendremos un nuevo tema puntual y específico para compartirles. Así que bueno, buena semana y los saludo. Bueno, nos vemos. Buena semana. Chau, chau. Nos vemos.